Desde la Universidad de La Punta llega la 6ª temporada de Literarte. Una hora para hablar de literatura, música, cine y pintura. Un encuentro para que las reflexiones pasen de mano en mano. Con ustedes, 3. Sin arrepentimientos ni planes para enmendarse. el inobjetable Alberto Tricarico El inefable Gastón Machado. y la que vino después, Priscila Cano. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que estés. Muchísimas gracias por estar ahí, por regalarnos tus clics. Bienvenido al segundo programa del ciclo 2024 de Literarte. Se acaba de corporizar quien es omnisciente, el profesor Alberto Tricarico a mi lado. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? Bien, muy contentos, vamos a hablar de literatura y eso siempre me pone bien. Le quiero dar la bienvenida a quien resistió el primer programa y volvió, che, yo digo, esta chica no vuelve. Ahí viene, silbando por la vereda de la sombra, la señorita Priscila Cano. Hola, un gusto estar de nuevo con ustedes y bueno, sobre todo para conocer un poco más, ¿no?, sobre este autor que vamos a estar profundizando, indagando sobre su obra y en especial sobre este cuento que me ha parecido de lo más particular. Es un cuento particular y es un cuento que nos pregunta sobre el final, digamos, una vez que lo hemos leído, ¿cuáles son nuestras reacciones frente a la verdad sin sentido? Cuando nos enfrentamos a una verdad que para nosotros no tiene sentido, ¿cómo reacciona Priscila? Y la verdad que trato Sí. de buscarle otra verdad, otra explicación. Le pones en racional y ver el sinsentido no puede ser. Pero te digo que esas verdades sin sentido a veces son las que más gustan, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, cuando hay una noticia rara, Sí. sale en algún medio de comunicación, seguramente es una de las que más clic recibe justamente porque nos cuesta entenderla, nos cuesta darle una explicación racional y bueno, nos interesa, nos llama la atención. Es como el reto, digamos, hay que completar la historia y eso, al no tener sentido, nos reta a nosotros darle sentido. ¿Y cómo el profesor Alberto Tricarico reacciona ante una verdad sin sentido? Bueno, ¿O hay verdades sin sentido en su vida? Claro, ese es el tema. Esa era la pregunta que iba a hacer, si hay verdades sin sentido. No, en su vida. A mí me interesa su vida. Hay verdades que son difíciles de explicar, o hay verdades que rozan lo irracional, o hay verdades que uno no le encuentra el sentido, pero no creo que haya verdades sin sentido. No creo que haya cosas que no tengan algún sentido. La semana pasada, a propósito del cuento de Bioy, hablábamos de ese mundo fantástico pseudo sobrenatural del lado de la sombra, que por supuesto es muy opuesto al que nos vamos a encontrar en el cuento de Chesterton de hoy. De paso lo presento y vamos a hablar de La honradez de Israel Gow, uno de los cuentos policiales de la saga del Padre Brown, y propone casi lo opuesto a Bioy. Yo no sé si hay verdades sin sentido. En tal caso, si uno no le encuentra el sentido, puede tener la paciencia de decir ya lo voy a encontrar o desesperar ante la incompatibilidad entre esto que estoy viendo como evidente, como verdad, y su no sentido. Bueno, ya vamos a ir al cuento de hoy, que es La honradez de Israel Gow de Chesterton, pero primero el programa Lectores no es solamente Literarte, sino que también hacemos otras cosas y también hemos hablado en otras actividades de Chesterton. Así es, bueno, por ejemplo, en los encuentros literarios que van a poder encontrar en el canal de YouTube Lectores ULP, también en el sitio web lectores.ulp.edu.ar. Por ejemplo, en el año 2021 se realizó un encuentro literario sobre Chesterton, que es la transparencia diegética, y también hubo otro en el 2002 que tiene que ver con el cuento policial y la literatura El criminal. 2022.
El 2022. Éramos muy chicos en el 2002. En 2002 y 18 años tenía yo en ese Iba a la momento. secundaria. Exactamente, en el 2022 En el 2022. y en el 2021. Así que bueno, para profundizar en Chesterton hay material y lo pueden encontrar, como decía, en la página de Lectores ULP. Bien, y hoy lo que nos trae es La honradez de Israel Gow, que lo primero y principal de este cuento es el misterio, ¿no? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la oscuridad? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde están las sombras? ¿Cuáles son los miedos que tenemos que atravesar a través de este cuento? Bueno, a propósito de esto que decís, Gastón, Chesterton escribe un texto que se llama Cómo escribir un cuento policíaco y ahí nos da algunas pistas porque dice que lo primero y principal es que el objetivo del cuento de misterio, como el de cualquier otro cuento o cualquier otro misterio, no es la oscuridad, sino la luz, ¿no? Y esto quiere decir que el cuento se escribe para el momento en el que el lector comprende por fin el acontecimiento misterioso. Y este cuento además tiene la particularidad de que no solamente está esta oscuridad con relación a lo que es el descifrar las pistas, los elementos sospechosos que pueden aparecer, sino que también se implica el haber manejado hipótesis de intenciones oscuras, siniestras, que se le atribuyen a un posible sospechoso. Y después vemos justamente lo contrario, vemos la luz no solamente en el sentido de que se esclarece lo sucedido, sino que vemos la virtud en un hombre, vemos la honradez, ¿no? Vemos una virtud un poco rara, pero bueno, podemos ver algo bueno en él, podemos ver justamente esto que es luz. Sí, hay un trayecto de la oscuridad a la luz, de la tempestad a la calma y hay un momento donde todo se destraba que tiene que ver con la virtud. Y en general en la narrativa de Chesterton, en su brillante estilo, en su redacción maravillosa, hay una característica más allá de la excepción puntual desde el punto de vista policial de este cuento respecto a los demás que después la vamos a describir, que se especula con lo fantástico, se coquetea con lo fantástico o con lo misterioso o con lo inexplicable para después terminar en cierta racionalidad, es decir, terminar en encontrar aquello que, como la carta robada de Poe, estaba arriba a la vista de todos. Y de alguna manera el encuentro con esa verdad, esa luz que prevalece sobre la oscuridad, es como un volver a ordenar el mundo. De hecho, lo plantea así el padre Brown como detective estrella o como pseudo detective estrella en sus cuentos. Este no es un problema de tal o de cual, es un problema del universo, dice él. Como que resolvemos esto y resolvemos los problemas del universo. Y en ese sentido, lo que decía Priscila de la luz, lo que leía Priscila y lo que referíamos a la verdad, ese encuentro con la verdad no es que niegue lo fantástico, sino que busca o aborda desde otro lugar posibilidades de lo fantástico que a veces rozan lo ridículo para después darnos cuenta que la verdad estaba al alcance de la mano y que esa verdad no solo va a resolver el misterio, no solo va a resolver el caso policial, si es que lo hay, sino que va a resolver todos los problemas del mundo, va a ordenar aquello que se ha desordenado. Bien, pasamos un poco a contarle a la gente de qué se trata la trama, así lo más rápido posible. La honradez de Israel Gow es un cuento de misterio, de terror, en donde el padre Brown está ubicado en una tarde tempestuosa en Escocia, en un lugar que para él le parece que es el fin del mundo, rodeado de pinos. Y miren, leo la descripción que hace en un primer momento. Pinos oscuros como bandadas de innumerables cuervos. Un cielo que se va encapotando, que viene anunciando una tormenta y nos dice que Escocia sufre un doble veneno, ¿sí? El de la tradición aristocrática y también el del calvinismo. Él se dirige a un castillo en donde está su amigo Flambeau, el detective del Scotland Yard, que había ido hasta ahí porque ese castillo pertenecía a una familia encumbrada de la nobleza, un feudo, alguien arraigado en la historia de Escocia, que ha estado en la corte victoriana
y el último heredero de esa línea familiar se recluyó y se supone desapareció de la vida social, y una de las teorías era que se había recluido en el castillo hasta que le llega la información de que ha muerto. Y entonces a eso va Flambeau, primero para saber si realmente el que murió era el duque y en qué condiciones había muerto. Llega al lugar el padre Brown, nos describe a Israel Gow, que es el hortelano, sirviente, cocinero, y a lo último también fue quien lo enterró a este conde. Y ahí también describe Chesterton cómo el padre Brown se da cuenta que el escocés tiene cierta tensión o cierto recelo hacia él, y no porque es un foráneo, porque es un extranjero, sino porque es un cura. Simplemente el hecho de ser cura lo pone a Gow en una posición de vigilancia, más allá de que él era el que siempre estaba en la puerta negando que su amo, su jefe, estaba en el castillo. Para él siempre estaba afuera. Lo recibe Flambeau al padre Brown, y en realidad es como dijo Alberto, no hay caso, ¿sí? Lo que hay es no hay crimen. No hay crimen, no hay un caso. Dice, lo que sí hay es este misterio, si quien fue enterrado es realmente el conde, ¿sí? Si el conde sigue vivo y en qué condiciones fue que murió. También lo que hay, que a ellos les genera un misterio, es una falta de orden en la casa, en el castillo. Más allá que el castillo está totalmente despoblado, ¿no? Ya está abandonado. Pero ellos encuentran esmeraldas, piedras preciosas sin encastrar, sueltas por todos lados, que les pareció extraño. Rapé, que es un tabaco para inhalar en distintas montañitas por diferentes lugares, y partes de relojerías suelto, ¿sí? Y no hay ningún candelabro. Estas cosas que no tenían una explicación lógica en principio para Flambeau es lo que lo llevan a ellos a decir que acá hay un misterio. Ahora bien, está muy interesante el planteo que hace el padre Brown, ya que él le encuentra una explicación lógica. Él retrocede al siglo XVIII, dice que es fanático de tal cosa del siglo XVIII, por eso es que tiene el rapé, por eso es que tiene... Entonces dice, bueno, podemos dar una explicación lógica. Y leo lo que dice así. Es fácil construir 10 falsas filosofías sobre el dato del universo, o 10 pistas falsas sobre la teoría de los datos del castillo de Gingle, que es el castillo en donde estaba. Pero lo que necesitamos es la explicación verdadera del misterio del castillo y la del universo. ¿Sí? Ya él, en ese momento ya da que, por más que todos los indicios de la realidad conduzcan a una verdad, esta no quiere decir, perdón, que todos los indicios de la realidad conduzcan a cierta explicación, no necesariamente esta es la verdad. ¿Sí? Sí. Como estos elementos no eran suficientes para poder resolver este misterio, empiezan a revisar y encuentran misales y libros sacramentales que tenían raspada la palabra de Dios y el halo que lleva el niño Jesús. Y acá es cuando se despierta el pensamiento místico en todos los que están presentes. Sobre todo el padre Brown, que lo ve como una blasfemia, como una cosa agresiva, digamos. Lo otro era raro. Esto ya parece ser magia negra. Ya ahí cae la idea de la magia negra y automáticamente saltan a la exhumación del cuerpo. Así es. ¿Sí? Y van para el cementerio. Los compañeros lo siguen, que ahí también eso es muy interesante. Apenas se dieron cuenta, ya lo estaban siguiendo en esto de darle una autoridad al padre Brown. Y voy a leer una descripción más que a mí me encanta. Dice que habla del entorno y de cómo se venía cerrando la tormenta, la tempestad. Dice, millas y millas de pino negro hirviendo como un negro mar en torno a una roca.
una buena descripción, ¿sí? Entonces están en el cementerio, en un momento donde hay furia, donde hay del viento, donde hay tempestad. Abren el cajón, encuentran el cadáver, vamos a decir, pero sin calavera. Sin cabeza. Claro, sin cabeza. Y acá es donde hábilmente Chesterton acaba, antes de que sucediera esto, alguien comentó y dijo, bueno, pero ¿por qué este hombre se había encerrado? Encuentran el cuerpo sin cabeza y automáticamente el pensamiento de la gente, de los hombres que acompañan al padre Brown, es que era un hombre sin cabeza. O sea, que este hombre se escondía porque de niño no había tenido cabeza. Claro, se legitima provisoriamente ese sinsentido para que arrastrarnos de las narices a esa posibilidad que ya venía de la magia negra, de las falsas explicaciones y de todo, para tensionar hacia el otro lado. Después va por otro lado. Ahí es el momento. Le cortaron la cabeza. Ahí va el momento de mayor tensión del cuento. Sí, total. ¿Sí? Ahí es cuando todas las tensiones. ¿Y cómo lo destraba el padre Brown? Bueno, hablando sobre los sacramentos, que me parece que es el eje del cuento y es la intención y el discurso al momento en el cual quiere llegar Chesterton. Todo el resto es decorado. Lo que marca la intención que marca es llegar al momento del sacramento. Hace el padre Brown un elogio de buen sueño diciendo que aquel que duerme, cree en Dios. Y se retiran sin darle solución a este dilema. Misteriosamente, no sé ni dónde duermen, cómo duermen, quién duerme. No importa, por eso es todo el resto es decorado. Están en un castillo al fin del mundo, sin ninguna cuestión lógica, no han almorzado. El padre Brown viene desde Glasgow. Todo eso no importa. Acá lo que importa es que llegamos a la parte del sacramento y con un cuento de misterio, ¿sí? De hecho, fíjense que está la señal esta que el padre Brown en todos los cuentos, su paso es cansino, de alguien pachorriento, de alguien... Y que, por ejemplo, cuando camina con Flambeau tiene que dar trotecitos. Bueno, fíjense la tensión del cuento, cómo se desarrolla, que cuando vuelven a dormir, el padre Brown es el más apurado. Ya como que dijo lo que tenía que decir, cerró su ciclo y hasta dice que pudo dormir. Al otro día, toda esta tensión se despeja, el clima es un cielo diáfano, es un día fresco y el padre Brown se encuentra, se choca a través de una deducción, o un par de deducciones, se choca con la respuesta al misterio y sucede que todo vuelve al orden y el padre Brown está contento y canta y baila. Muy bien, muy, muy buena, muy descriptiva y muy clara la narración. ¿Pri? Bueno, a mí lo que me sorprende y me alegra haber conocido a este padre Brown porque le aporta a lo que es el trabajo de esta persona que está averiguando, está tratando de resolver, ¿no? Misterios. Le aporta algo desde su lugar de padre que seguramente ya en el segundo bloque vamos a profundizar, que tiene que ver con ciertos conocimientos, ¿no? Que tiene de las personas. El corazón humano. Exactamente, por el hecho de ser un padre y escuchar, ¿no? a la gente, a distintos tipos de personas. Está acostumbrado a confesar. Uh-huh. Es interesante, como última aclaración antes de cerrar el bloque, que el personaje de Flambeau en el primer cuento de toda la saga, son decenas de cuentos sobre policiales de Chesterton con el padre Brown de protagonista. El primer cuento de la saga, que es La Cruz Azul, el personaje de Flambeau es el criminal, es el ladrón, que después termina haciéndose amigo a lo largo de los cuentos del padre Brown, y que el padre Brown no lo condena, sino que lo que intenta es hacerlo confesar, y después termina el cuento, este primer cuento de la saga, La Cruz Azul, que los dos se van caminando por un bosque charlando y todo eso, y después terminan siendo amigos, y de alguna manera lo llevó por el buen camino, porque Flambeau terminó siendo una especie de detective, un tanto aficionado, pero detective al fin. No, trabajaba para el Scotland Yard.
No. El que trabaja para el Scotland Yard es Craven. Sí, tiene como su oficina de detective privado y colabora con la policía, pero se vuelve con el correr de los cuentos un detective prestigioso dentro de la fuerza de la ley, digamos. Pero todo parte de ese primer robo, de esa cruz de plata que roba, y el padre Brown lo descubre, y el padre Brown lo confiesa. Y el padre Brown hace alarde, entre comillas, de la cantidad de confesiones que tiene encima, digamos, y de cómo eso le sirve para entender a las personas. De hecho, justamente en la Cruz Azul dice, ¿no se le ha ocurrido a usted pensar que un hombre que casi no hace más que oír los pecados de los demás no puede menos de ser un poco entendido en la materia, ¿no? En esto que tiene que ver con el corazón de las personas? Y está interesante esto también por otro lado, es la experiencia de Flambeau en esto que tiene que ver con el delito, ¿no? Pero en él queda la figura del arrepentido y en el padre de aquel que ha ayudado a arrepentirse a Flambeau. Sí, el padre Brown es un experto en conocer a los seres humanos por haber escuchado confesiones, pero Flambeau también es un experto en descubrir delincuentes porque fue un delincuente, digamos. Sí, él lo dice muy interesante, muy simétrico eso. En un momento él dice, recuerda que yo fui un bribón. Claro, sí, tal cual. Bueno, tenemos para leer, por favor, que aparte de lo que he leído yo, hay un fragmento, así cerramos este primer bloque del segundo programa. Me voy a pisar con un pedacito de lo que leíste porque está incluido en todo el párrafo que voy a leer, pero era el primer párrafo que presenta de una manera maravillosa todo lo que viene después, la cuestión del misterio, las relaciones con Poe que vamos a analizar después en el segundo bloque y demás. Bueno, empieza así el cuento. Caía la tarde. Una tempestuosa tarde color de aceituna de plata, cuando el padre Brown, envuelto en una manta escocesa, llegó al término de cierto valle escocés y pudo contemplar el singular castillo de Grenhill. El castillo cerraba el paso de un barranco o cañada y parecía el límite del mundo. Aquella cascada de techos inclinados y cúspides de pizarra verde mar, al estilo de los viejos chateaux franco-escoceses, hacía pensar a un inglés en los sombreros en forma de campanarios que usan las brujas en los cuentos de hadas. Y el bosque de pinos que se balanceaba en torno a sus verdes torreones parecía, por comparación, tan oscuro como una bandada de innumerables cuervos. Esta nota de diabolismo soñador y casi soñoliento no era una simple casualidad del paisaje, porque en aquel paraje flotaba, en efecto, una de esas nubes de orgullo y locura, de misteriosa aflicción, que caen con mayor pesadumbre sobre las casas escocesas, que sobre ninguna otra morada de los hijos del hombre, porque Escocia padece una dosis doble del veneno llamado herencia, la tradición aristocrática de su sangre y la tradición calvinista del destino. Someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna... Literatura argentina y universal en Literarte. Take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know. Y continuamos con el segundo bloque de Literarte. Hoy lo tenemos a nuestro amigo Gilbert Chesterton con La honradez de Israel Gow. Y perdonen, pero voy a ser autorreferencial acá, porque realmente fue uno de los elementos que me atrapó del cuento, que es como él, a lo largo de todo el cuento, la trama y las tensiones las va graficando, las va acompañando con una cuestión climática, ¿sí? Y la geografía también, esto de que llega al fin del mundo y habla y dice al principio con el bloque que vos en el pedacito que vos leíste sobre lo diabólico que era todo
que era todo desde el principio. Sí, bueno, bueno, eso es un recurso literario tan viejo como la literatura, pero que Chesterton lo emplea de una manera maravillosa. Acompañar la narración, los humores de la narración, las claridades u oscuridades de la narración con las claridades u oscuridades del clima, de la geografía o de la hora del día en el que se desarrollan las cosas. Claramente toda la primera mitad del cuento, o 3/4 parte del cuento, transcurre en medio de una tormenta, en esta descripción que hice en la lectura al final del primer bloque, en un lugar lúgubre, oscuro, solitario, que es como el fin del mundo, el límite del mundo. Tras ese castillo hay un barranco, nos caemos a la nada, digamos, termina el mundo, si se me permite la expresión. Y por otro lado el tema del clima, que en general juega, y esto no solo en la literatura, también en el cine y en el teatro y en otras expresiones artísticas, el clima juega como una correspondencia entre lo externo y lo interno, ¿no? Cuando hay una tormenta, esa tormenta tiene un correlato interno en el personaje o en los personajes que tienen una sensación tormentosa. Cuando el día se aclara, las ideas se aclaran, el ánimo se aclara, aparece la virtud, aparece la luz, aparece el sol, aparece qué sé yo. Pero me parece muy importante todo el trabajo que hace Chesterton con un estilo delicioso y con una prosa maravillosa de integrar permanentemente geografía y clima a su narración. No es en el único cuento que lo hace, por supuesto, pero acá es muy claro porque todo el misterio o toda la falsa fantástica que se devela en la luz que termina superando la oscuridad o en la razón que termina superando las especulaciones de magia negra del principio, están absolutamente correlatadas tanto con la geografía como con el clima. Y bueno, justamente, yo también noté, ¿no?, esa relación entre la tormenta como un reflejo, podríamos decir, del pensamiento. Hay un momento específico en el que las nubes empiezan a cubrir el cielo y cito esa parte, dice: de pronto la amplia sala quedó sumergida en la oscuridad. Ese momento es cuando el padre Brown examina los misales y empieza a ver que está tachado el nombre de Dios. Y ahí es cuando empieza a salir esta hipótesis del satanismo, de la magia negra, y es cuando se van después a abrir la tumba del conde. De hecho, en el camino el padre llega a decir que él cree que el pueblo escocés, en tiempos prehistóricos, adoraban a los demonios. Y ahí el viento empieza a sacudirlos, a dificultarle el paso. Y yo creo que, esto tiene una relación con ese pensamiento más oscuro, ¿no? El cielo se oscurece cuando el padre empieza a manejar una hipótesis más oscura, que es la de la magia negra. Esto a mí personalmente me hizo pensar en lo que pasó en Escocia, pero también en otros países de Europa entre los siglos XVI y XVIII, con la caza de brujas, ¿no? Porque había acciones que se atribuían a una relación con Satán, a la práctica de la magia negra, que lo que hacía justamente era oscurecer el pensamiento y que se condene a personas totalmente inocentes, especialmente a mujeres. Y una vez abierta la tumba, como contabas, Gastón, lo que propone el sacerdote es ir a dormir. Y justamente dormir o evitar que las personas puedan dormir era una tortura muy común que se hacía contra estas personas acusadas de brujas. No se les permitía dormir, no se les permitía esto que mencionan como un sacramento, ¿no? Que es poder dormir para estar en conexión con Dios. Y por eso en este cuento a mí me es muy difícil no ver también el presente, el tema de alguna manera de las brujas. De hecho, cuando llegan al castillo se hace ese recuerdo, ¿no? Que esa imagen se tiene presente de que el castillo, la forma del techo del castillo recuerda a los sombreros puntiagudos que usan las brujas y que se describen en distintos cuentos. Y vos también veías un recorrido que empezaba en lo malo y Exacto. Claro, tiene que ver con eso, con esto que decíamos de la oscuridad y la luz. No solamente tiene que ver con la oscuridad en el sentido de que el misterio todavía no se descubre, todavía están ocultas para nosotros las explicaciones reales, sino que también tiene que ver con el hecho de un pensamiento
oscuro, místico, esotérico, podríamos Lo decir. irracional. Exactamente. Incluso también podemos meterle el tema de la moral, ¿no? Porque pasamos de por ahí atribuir una práctica de magia negra o un asesinato o, bueno, distintas hipótesis que se pueden imaginar a algo que es lo opuesto, ¿no? Que es lo bueno, que es la luz, que es la virtud, que es la honradez de Israel Gow. Bien. Bien, uno de los temas, uno también de los momentos críticos del cuento es el momento del misterio, ¿no? Cuando presenta estas cosas que para la mayoría de los que estaban en el castillo no tenían sentido, y para el padre Brown le dio un sentido muy rápido, pero su preocupación era que fuera la verdad y no encontrarle sentido. Bueno, hay una idea de verdad que tiene que ver con el catolicismo de Chesterton, que hay una sola verdad o que hay una verdad, y me parece que eso lo manifiesta el padre Brown sutilmente de muchas maneras, ¿no? Cuando dice la verdad está más allá, lo dice todo el tiempo porque la verdad es una verdad religiosa que escapa al mundo y a la que tenemos que aspirar solucionando los problemas del mundo. Eso me parece que es algo distintivo de toda la obra de Chesterton. Pero puntualmente en este cuento es interesante como parte, sobre todo desde el fragmento que leí, pero en todos esos 2/3 de cuento, en donde se coquetea con lo fantástico, en donde aparece el tema de la magia negra, en donde aparece el tema de las brujas, en donde aparece todo lo que venimos hablando desde el primer bloque, aparece Poe. Poe es el origen de este cuento, o en tal caso es el cuento más poiano, si se me permite la expresión, de todos los de Chesterton. Toda esta descripción del principio, que por eso lo elegí para leer este fragmento, es la casa Usher. Es la presentación de un lugar siniestro, abandonado, quedado en el tiempo, que tiene que ver con el antiguo régimen. En un momento hace referencia, odiaba la Revolución Francesa, este tipo, porque en realidad era monárquico y viene de una estirpe de miles de años y demás. Es decir, es esta persona solitaria, el último de su estirpe, que queda en una casa medio en ruinas, en parte abandonada, en donde se usa solo un sector de ella, solo, en donde ingresa a esa casa, a ese castillo, gente que vive modernamente, digamos, en lugares donde vivimos todos. Y me parece que a partir de ahí, sobre todo aquellos que tenemos presente la lectura de Poe, especialmente la caída de la casa Usher, el cuento, toda esa parte fantástica o misteriosa del cuento nos centra más íntimamente, porque lo relacionamos constantemente con eso. No porque creamos que Chesterton va a deformar el policial o no va a haber ningún caso, no va a haber ningún misterio y se va a ir por las ramas de lo fantástico, cosa que él habitualmente no hace, sino que se nos vuelve más intensa esa experiencia desde la propuesta de la magia negra hasta la propuesta del sueño, ¿no? Porque en un momento el padre Brown parece como que se vuelve loco, como que pierde los estribos, ve los misales arrancados, ve toda la cuestión hereje o más que hereje demoníaca, y empieza a hablar de magia negra desde ahí hasta que propone el sueño más tranquilo y todos le hacen caso y amanecemos al día siguiente. Es esa parte del cuento, que deben ser 2-3 páginas, que es todo el momento que van a la tumba, que desentierran. El momento de mayor tensión. Ese momento de mayor tensión cobra mayor tensión por la conciencia o la autoconciencia de Chesterton en el relato de Poe. No solo en este relato. Podemos llevarlo al entierro prematuro, podemos relacionarlo hasta con el gato negro, con el corazón del ator, con el tonel amontillado, un montón de donde está la muerte, el emparedamiento, donde está el desentierro o el entierro. Pero hay un universo que se plantea desde Poe que me parece muy interesante porque es como una doble apuesta de parte de Chesterton. Es decir, es ir a jugar en el terreno de Poe, que no resolvía porque no sabía cómo resolver, o porque en general o lo que nos quería presentar era esa ambigüedad, eso misterioso, y después tratar de llevarlo a la luz. Es mucho más difícil, si queremos, la narración o la curva, tanto dramática como metafórica, que trabaja este cuento, que en La Cruz Azul, o en El Jardín Secreto, o en El Ojo de Apolo, en donde claramente hay un crimen, hay una intervención del padre Brown y se resuelve el crimen. Sí. Digamos, donde el coqueteo con lo fantástico puede ser las falsas teorías que expresa el supuesto asesino o el supuesto ladrón.
Pero acá nos internamos en un mundo de Poe, Claro. y desde allá abajo ascendemos a la luz a partir de ese epigrama del castillo, de los árboles pujantes, tal es el oro rubio de los ojivles. La canción que lo guía al padre Brown, a cuál era, digamos, si se quiere, el motivo del avaro, el motivo que mueve al avaro. Quiero decir algo con respecto Vamos. a Avaro, a propósito de lo que dijo Priscila de la honradez. Si bien es honradez, Sí, hay una crítica un tanto solapada y no tanto por momentos al puritanismo, al no protestantismo tanto, no tanto. Desde el primer párrafo ya lo leímos, ¿no? Claro, sí, Escocia sí. tiene un doble veneno. Claro, la tradición calvinista de su destino. Bueno, ese destino son, en el mejor de los casos, son los Israel Go. Digamos, lo que dice es el protestantismo ha hecho un desastre. Personas incultas, digamos. Inclusive todo lo relacionado con las brujas. Pero además de eso, ha partido la fe a tal punto que para reconocerse en la fe hay que ser absolutamente literal. Esto es muy típico del protestantismo. Yo como católico lo resalto siempre y muchos me critican por esto, pero es lo que pienso. Está en el libro. Dice acá que tenía bigote, entonces tenía bigote. Es decir, es palabra santa, una letra escrita que no solamente uno cualquiera, uno mismo, una persona de fe o sin fe puede dudar de esa palabra escrita, Sí. sino que hay otros elementos que pueden ser adheridos o agregados al análisis cuando uno lee esa palabra escrita. Esa literalidad protestante que tiene que ver con la letra, ¿no? Porque parte del protestantismo destruyó las imágenes y negó las imágenes, durante muchos siglos se opuso a la pintura y a la escultura, que tiene que ver exclusivamente con la letra, que viene de Lutero. Ese protestantismo es tan literal como el procedimiento de Israel Go. ¿Que es honesto? Sí. ¿Que es honrado? Sí. El título lo dice. Pero que es absolutamente literal. Que no deja de ser un recorte absolutamente preciso de ese compromiso que tomó por herencia, volvemos a la palabra herencia, de acuerdo al testamento que le había prometido su jefe de que iba a heredar todo el oro. Entonces, esa literalidad del justo avaro, del avaro justo, termina hasta cortándole la cabeza a su amo. No es que no se la tenga que cortar porque sea su amo, no se la tiene que cortar porque es un ser humano. Le termina cortando la cabeza para sacarle los dientes de oro. Es decir, termina profanando determinados elementos religiosos que se supone que tienen que ver con esa verdad que está más allá y que tienen que ver con cosas más altas que lo que él va a heredar. Termina desordenando toda la casa, que seguramente antes de la muerte de este hombre estaba mucho más ordenada, en pos de esa exactitud de la letra. Del derecho, testamento. de su derecho. De su derecho literal. Esto me parece importante. Bueno, y después hay una cosa muy interesante, bueno, hay varias, ¿no? Pero una para no estirar demasiado este segundo bloque, que el primero se nos fue largo, que tiene que ver con el mundo de Macbeth. El mundo de la asimilación o la simetrización que hace de este conde de Glengyle, que es una especie de Macbeth, digamos, una especie de personaje resentido, solitario, que no puede tener relaciones humanas como Don Macbeth, no como Lady Macbeth. Inclusive hay una referencia en el segundo párrafo, el siguiente al que leí, en donde habla de lo que era la nobleza escocesa, otra vez Macbeth, en el siglo XVI, otra vez Macbeth, ¿no? Es decir, hay una referencia, así como la hay a Poe, mucho más sutilmente al Shakespeare de esa tragedia, que es de donde surgen o donde aparecen repetitivamente muchos de estos personajes nobiliarios, digamos, o personajes que vienen de cierta nobleza europea de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Sí, es personaje de Macbeth el que hace la pregunta a la calavera. No, ese es Hamlet. Ah, es Hamlet. Ese es Hamlet. Ajá. Y después una cosa más con respecto a... Lo primero que encuentra es un espejo roto, un polvo oscuro que no saben lo que es y un bastón. Y esto me resulta muy interesante porque el espejo es la duplicidad, esa duplicidad que va entre la magia negra y la luz racional que encuentra el padre Brown. Ese polvo oscuro tiene que ver con la oscuridad que hablábamos, de lo climático, de lo geográfico y demás. Y el bastón tiene que ver con el apoyo.
Me parece que no son objetos librados al azar, esto quiero decir. No es que voy a agotar la interpretación en esto, pero son como hablábamos la semana pasada del verde en el cuento de Bioy Casares, ¿no? Es como... Apoyaturas. Claro, son como apoyaturas. Apoyaturas que aquello que puede ser decorativo o lo contrario a lo decorativo, es decir, el desorden producto de qué hace esto acá, por qué estas piezas de este reloj, estos metales, por qué este bastón. Está el bastón, pero no se dan cuenta que le falta el oro al bastón. Está el polvo, pero no se dan cuenta que le falta la cigarrera al rapé. Está el espejo roto, pero no sabemos por qué está el espejo roto. Es muy interesante cómo esa descripción se hace a partir de objetos que ya de por sí están cargados, no solo en la literatura, sino en la realidad, de otros soportes o de otras interpretaciones. A mí me interesó mucho lo del bastón, porque el bastón es como el apoyo que necesitamos para caminar, digamos, ¿no? Como el apoyo que necesitamos para salir de esa idea de la magia negra a la idea absolutamente racional del justo avaro, digamos. Y después, bueno, lo de Wilkie Collins y el novelista del siglo XIX, te lo dejo a vos, Gastón, para después. Y nada más. Nada, por ahora nada más. Bueno, si no voy a... cerramos entonces. No sé si vos tenés algo más, Priscila. Sí, no, volver a esto Bien. que había mencionado en el primer bloque, que tiene que ver con lo que puede aportar, ¿no? El padre Brown desde su lugar de persona que, bueno, confiesa a otros. Hay una parte en la que él empieza a dar hipótesis, ¿no? de estos elementos que nombraba Alberto, de por qué se relacionaban, Sí. ¿no? Cuál era la explicación que los unía. Y las da con datos históricos, cuestiones técnicas, por ejemplo, cuando habla de cómo con qué elementos se pueden cortar los cristales. Pero esas hipótesis que pueden ser, ¿no? más racionales o netamente racionales, quedan descartadas, porque también lo que le aporta al padre es su conocimiento sobre el corazón de las personas. Y me interesa al respecto de esto una especie de burla al inspector Craven, que es que en un momento Flambeau usa la palabra psicológico y el inspector piensa que es un insulto, ¿no? O sea, ya desde por sí ni siquiera sabe lo que significa la palabra psicología, ¿no? Así que menos iba a poder tener conocimiento sobre... Estamos en 1910. 1910, una ciencia incipiente. Claro, y es una palabra que tenía que ver con locos, Claro. con la psiquiatría, con la medicación para curar determinados excesos en los comportamientos. O sea, eso significaba la palabra psicología en ese momento también. Es decir, por supuesto que no deja de ser, sigue funcionando hoy la crítica o la burla o el maltrato o el decir, o la ridiculización. En algunos países en el loquero, pasa al loquero. Por ejemplo. Directamente. Por ejemplo. Pero pero está muy bien lo que dice ella y está muy bien como el padre Brown dice, podemos dar 10 falsas conexiones y 10 falsas teorías sobre la unión de estos cosas y ninguna necesariamente puede ser verdadera. No es que no se pueden unir, porque lo que no puede hacer ni Flambeau ni Craven es unir las partes. Y lo que suele hacer el padre Brown en todos los cuentos es unir las partes. Y lo que tenemos que hacer nosotros como lectores es unir las partes. Eso es lo que me resulta muy interesante también, ¿no? Nada más. Bueno, entonces vamos a escuchar un poco de música y después volvemos con el cierre de este segundo programa de Literarte. La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Literarte. Bueno, ahora estamos cerrando ya el tercer bloque de este segundo programa del ciclo 2024 de Literarte. Hoy nos ha tocado en suerte a nuestro amigo Gilbert Chesterton con la honradez de Israel Gow, pero lectores es mucho más que Literarte.
Bueno, Lectores tiene una página web que es lectores.ulp.edu.ar, donde pueden ver los números diferentes de nuestra revista Leer Más y todas las demás actividades audiovisuales que nos llevan desde la página a nuestro canal de YouTube, Lectores ULP, donde están seguramente escuchando este programa de radio, y allí mismo pueden encontrar una serie de actividades que nosotros hacemos, entrevistas, podcasts, las temporadas anteriores de Literarte, los programas anteriores y posteriores van a estar ahí también de este ciclo. Encuentros literarios, tenemos un encuentro literario sobre Chesterton en el año 2020, que si quieren consultar, aquellos que quieran profundizar, y uno sobre el policial, hecho en el 2021 el de Chesterton y 2022 el de policial. Nos equivocamos parejo con el tema de los años. Y ahí está toda nuestra actividad. Así que comenten en el chat ahora, escriban después en el video, suscríbanse a nuestro canal y miren todas nuestras actividades de las que estamos orgullosos de hacer. Bien, ya para ir cerrando la honradez de Israel Gow, yo quería agregar solamente la intertextualidad que tiene cuando nombra a William Wilkie Collins, que es un escritor, un novelista y dramaturgo que ha vivido entre 1824 y 1889, o sea, esa es plena época victoriana, ¿no? Plena época victoriana, postromántica, sí. ¿No? Alguien que es abogado y pintor y que solamente la abogacía nunca la ejerció, solamente como conocimiento técnico para sus relatos. Y él es como el fundador de lo que se llamaría la novela de sensaciones y es cofundador del policial. Es considerado uno de los cofundadores del policial y ha trabajado, para aquellos distraídos de quién es William Wilkie Collins, ha trabajado con Charles Dickens, que ha hecho a dos manos, ha escrito algunas cosas. También tiene buenas críticas de T.S. Eliot, que su primera novela dijo que era la mejor novela de la habla inglesa, la mejor novela policial de la habla inglesa. Yo no lo he leído a Wilkie Collins, pero tengo una muy buena referencia, así como de otros, da la sensación de que son citados, no negativamente, pero como esto es un error, como descriptivos de un personaje. Acá me parece que hay una intención de Chesterton de reconocer a un autor inglés como él, inmediatamente anterior a él, porque Chesterton nació en 1874, 18 por ahí, con lo cual Chesterton vivía Chesterton ya había nacido antes de que muera Collins y seguramente lo haya leído y tiene que ver con el género policial como tiene que ver Chesterton, así que me parece que es un escritor a tientas, a ciegas, digo, porque no lo he leído, para recomendar. Por las dudas, si quieren seguir el hilito que nosotros tiramos por el lado de Poe en los comienzos del policial, esta primera novela, que puede ser una precursora de lo policial, que escribió William Wilkie Collins, se llama La piedra lunar, que es la halagada por T.S. Eliot. Es conocida, de nombre es conocida, la verdad no la he leído, pero es conocida. Bueno, ¿algo más, Pri? Bueno, con relación al cine, ya se ha hablado, ¿no?, de Chesterton en otros Literartes, se han hecho recomendaciones. Yo simplemente quería recordar esta película El detective de Robert Hammer, una película del año 1954 que es una adaptación del relato de Chesterton, La Cruz Azul. Y bueno, también ya más moderno, del año 2013, hay una serie que cuenta con 120 episodios y esta también la pueden encontrar fácilmente en internet, igual que la anterior, con el título Father Brown. 120 episodios creo que son más que los cuentos del Padre Brown. No, más o menos deben ser los cuentos del Padre Brown. Sí. Bueno, estamos cerrando ya el segundo Literarte del ciclo 2024. Esto es lo que hemos tenido para compartir sobre Chesterton, la honradez de Israel Gow. Y para la próxima semana tenemos esto me encanta. Esto me encanta porque también origina. El hombre de arena, de Hoffman. El hombre de la arena. De la arena. De la arena, sí, es una confusión en las diferentes traducciones. El hombre de la arena es el primer cuento fantástico de la historia de la literatura.
en tal caso contemporáneo a la novela de Mary Shelley, Frankenstein, o el moderno Prometeo, que es el título completo, de 1818. Con lo cual, más allá de halagar a Hoffman y su invención o su originalidad, vamos a charlar sobre este cuento como lo hacemos con los demás cuentos, pero aparte indagar un poco sobre el origen de lo fantástico, por qué surge en el medio del romanticismo, por qué surge en Alemania, por qué, un montón de cosas más. Así que los esperamos el viernes que viene acá. Y vamos a escuchar Enter Sandman de Metallica. Bueno. ¿No? Y vamos a ver si tiene razón. Me gusta. Un buen plan para la próxima semana. Nos despedimos entonces. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con Hoffman, el hombre de arena. Hasta la próxima. Chau. Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte.